¿Creéis que España es un país justo hoy en día? La justicia es el pilar de la convivencia pacífica entre los ciudadanos, dentro de una comunidad, dentro de un país. Estos son los que deben decidir, de forma consensuada, más o menos democrática, depende de cómo se organicen, unas reglas. Estas reglas son las reglas que van a garantizar su seguridad, las que van a garantizar su bienestar dentro de la comunidad. Para poder garantizar esto, las leyes que se crean dentro de esta organización, las reglas de esta civilización, deben estar basadas en unos fundamentos, deben de respetar unos principios. Estos principios nosotros estamos muy acostumbrados a llamarlo derechos. Estos derechos deben de definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Deben de ser los límites de la justicia. En España ya llegamos a un consenso. Puedes estar de acuerdo o puedes estar en desacuerdo con muchos de los artículos de la Constitución española, o puedes estar de acuerdo y en desacuerdo con la Constitución española en sí. Yo no me voy a postular como un férreo defensor de esta y creo que tiene mucho margen de mejora. Pero hay un artículo en particular que creo que es fundamental, que creo que es algo en lo que todos podemos alinearnos. Y estoy hablando del artículo 14 de la Constitución, del artículo que dice que todos los españoles somos iguales frente a la ley, independientemente de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra ideología, de nuestro rango, de nuestra religión, independientemente de quiénes seamos. Y en particular los políticos, cuando llegan al Congreso de los Diputados, deben jurar cumplir la Constitución española. Deben jurarlo. Y todos los políticos lo han jurado. Y son los que más se la han saltado. Y de lo que vengo a hablar, ahora sí, es de cómo la justicia es desigual, dependiendo de si eres un ciudadano de a pie o de si eres la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Tras una denuncia del sindicato de Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado, en el día 24 de abril de 2024, da inicio a una investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Estamos a 2025, estamos en abril de 2025, ha pasado un año desde entonces. Y desde entonces, pues se le ha acusado a Begoña Gómez de 5 delitos. Sí, voy a responder a las preguntas de mi abogado. Exclusivamente. Sí. Muchas gracias, señor Letrado. Hola, Enia. Señoría, buenos días, señora Gómez. ¿Cuándo empezó su actividad profesional y dónde? El primer delito del que se le acusa es de tráfico de influencias. Se acusa a Begoña Gómez de usar su posición como mujer del presidente del gobierno para beneficiar a empresarios y empresas afines a ella. Se acusa a Begoña Gómez de haber escrito cartas de recomendación para adjudicación de contratos públicos. Que para hablar un poquito en cristiano, que es algo que voy a intentar a lo largo de este vídeo, es que Begoña Gómez ha escrito cartas de recomendación recomendando a empresarios afines a ella para adjudicación de contratos públicos, para adjudicación de proyectos financiados con fondos públicos, con dinero de los contribuyentes españoles. Se le acusa de haber hecho reuniones en la Moncloa con estos empresarios, en la propia Moncloa, en la casa de los españoles. Y de hecho se sabe que Begoña formó un papel importante como intermediaria en el rescate de Air Europa. 475 millones de euros que nos costó el rescate de Air Europa. O también podríamos tener en cuenta en esta acusación las cartas que se han escrito por parte de Begoña Gómez a uniones de empresas lideradas por Juan Carlos Barrabés. ¿Considera usted que fue contratada en el Instituto de Empresa por ser, en el momento en que fue contratada, mujer del presidente del gobierno? En ningún caso, jamás, porque ya en 2017 se producen las primeras conversaciones, por lo tanto no viene... No. La segunda acusación, corrupción en los negocios. Y este está muy relacionado con el anterior. Se sospecha que Begoña Gómez, por medio de estas recomendaciones y estas influencias, pudo influir en la contratación de cargos públicos. Por lo tanto, ella pudo tomar un papel principal en la decisión de quién iba a ocupar qué puesto. Y esto constituye otro delito, aparte del de tráfico de influencias. Y que, bueno, por decisión
decisión de la Universidad Complutense, pues se da carpetazo a la cátedra y a todas sus actividades, y por lo tanto pues a día de hoy no tengo ni idea de cuál es la situación de este proyecto tecnológico ni del resto de las actividades que estaban incorporados dentro del convenio de la cátedra extraordinaria. La tercera acusación: intrusismo profesional. El juez Peinado también acusa a Begoña de haber firmado convenios y de haber hecho uso de títulos académicos que no le pertenecían, que no eran suyos por derecho, que no había adquirido de forma meritoria. Se pone en duda que, sin ser una funcionaria docente, sin ser una profesora de la Complutense, Begoña Gómez estaba capacitada o debería poder impartir una cátedra, de dirigir una cátedra. Hola, mi nombre es Begoña Gómez, soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en Dirección de Captación de Fondos Público y Privados. Y de hecho se cuestiona el título que ella hacía servir para referirse a ella en la Complutense. Se le hacía llamar doctora o experta, sin tener las cualidades para serlo. Como bien sabréis, muchos de los que me estáis viendo, si vosotros vais a una entrevista de trabajo y les decís que tenéis un grado universitario, cuando luego resulta que es mentira, esto sería un delito. Os podrían denunciar por ello. Es una denuncia legítima, estás cometiendo fraude. Y es de algo así de lo que se está acusando a Begoña Gómez. Pues lo han comprado otras personas. ¿Pretendía usted cobrar por el uso de esa plataforma? Jamás. O sea, está definido desde el primer momento. Es una plataforma de medición de impacto, era un proyecto tecnológico sin ánimo de lucro. La cuarta acusación es apropiación indebida. De esto hablaré un poquito más en detalle más adelante en el vídeo. Pero Begoña Gómez se apropió indebidamente, sin respetar los derechos de autor, sin autorización, de una pieza de software. Una pieza de software la cual el desarrollo fue pagado por fondos públicos. ¿Hizo usted alguna gestión para que alguna empresa ganara en relación a las otras? Jamás. ¿Tuvo usted conocimiento del resultado de esas licitaciones? Nunca. ¿Cuándo ha tenido conocimiento de que existieron esas licitaciones? Aquí. Es decir, que nadie le habló de esos procesos de Jamás. licitación. No tengo ni idea. Y la quinta y última acusación. Hablamos de malversación de fondos públicos. Hubo una contratación. La contratación de una asesora personal. Una asesora personal para Begoña Gómez. Cristina Álvarez. Cristina Álvarez estaría al cargo de los fondos del Ministerio de la Presidencia. Que hablando en cristiano tendría la llave del dinero de los fondos públicos de la Presidencia del Estado. Y esto es lo que constituiría la malversación de los fondos públicos, porque si existe una contratación de una persona que gestiona fondos públicos para beneficio personal, estaríamos hablando de un delito en el cual se está utilizando el dinero de todos los contribuyentes españoles para el beneficio de una persona que ni siquiera es parte del gobierno. Y estas son las acusaciones que el juez Peinado vierte sobre Begoña Gómez. ¿Y qué hay de verdad en estas acusaciones? ¿Por dónde ha ido la investigación? ¿Qué se ha encontrado a lo largo de esta investigación? La verdad es que se ha encontrado de todo. Ha sido levantar una veda. A mí, como ingeniero de software que soy, me llama mucho la atención el caso del software, de la apropiación indebida del software, y también todo lo relacionado a su desarrollo. Mientras Begoña Gómez estaba en la Complutense haciéndose tratar de directora e impartiendo cátedras, se hizo el desarrollo de una pieza de software para un proyecto, para el proyecto Transforma. ¿Y qué es el proyecto Transforma? Vamos a leerlo de su propia página. Mirad, Begoña Gómez eliminó la página web de Transforma durante la investigación, pero se ha podido entrar por medio de una herramienta web llamada Wayback Machine. El link podréis encontrarlo en la descripción. Lo pondré ahí para que podáis acceder. Presentamos la primera herramienta de uso libre diseñada y pensada para pymes. Una plataforma que demuestra paso a paso cómo diseñar una estrategia de impacto con múltiples beneficios. Un software de sostenibilidad que permite a las empresas cuidar de su negocio a la vez que cuida de las personas y el planeta. Desde Transforma TSC te ofrecemos los recursos y consejos que te ayudan al desarrollo de una estrategia de impacto personalizada. Y bueno, la verdad es que agradezco pues, que la pieza de software pues, no sea para asesinar a gente por medio de fondos públicos ni nada así. Por lo menos hasta aquí podría parecer algo completamente lícito.
Pero vamos a continuar. Evidentemente la pieza de software es propiedad de la empresa Transforma. Podemos comprobar, por lo que voy a poner en pantalla, que Begoña Gómez era la propietaria de dicha empresa y que el software era propiedad de dicha empresa. Entonces, podríamos decir que los beneficios de la empresa y del software, que se podrían conseguir por lo menos por medio del software, acabarían a manos de Begoña Gómez. Y hasta aquí es todo correcto, todo es lícito. Begoña Gómez tiene todo el derecho a recibir el beneficio económico de su proyecto. Hasta aquí, por lo menos, todo es lícito. Pero aquí lo que se está poniendo en tela de juicio es otra cosa. Es cómo se llegó a financiar este proyecto. Si Begoña Gómez lo ha logrado por méritos propios o se ha aprovechado de un cargo público y de unas influencias y de un cierto poder que le ha podido dar el presidente del gobierno, su marido, para la ejecución de dicho proyecto, para la creación, la implementación de dicho proyecto. Permitidme leeros un fragmento de una noticia. Begoña Gómez gastó más de 40.000 euros de la Complutense en la plataforma que luego registró a su nombre. Aquí podemos ver el delito de apropiación indebida. La esposa de Pedro Sánchez rubricó con su firma electrónica las facturas con dinero público para apropiarse de una herramienta que también contó con la colaboración desinteresada de Indra Telefónica y Google. Begoña Gómez firmó personalmente 2 facturas cargadas a la Universidad Complutense por un importe superior a los 40.000 euros para desarrollar una herramienta tecnológica de atención a las pymes que en total tuvo un coste de más de 250.000 euros y de la que a continuación se apropió al crear una empresa privada con el mismo nombre y objeto que la cátedra teóricamente propietaria de ese patrimonio. Así consta en la documentación oficial obtenida por El Debate, en la que aparece la firma electrónica de la mujer de Pedro Sánchez, investigada por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Se trata de 2 facturas imputadas a la Universidad Complutense por un importe total de 42.348,79 euros, abonadas con dinero público. No es el único desembolso que costeó la creación de una solución tecnológica, en principio destinada a la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que, al final, se convirtió en una herramienta privatizada por Gómez para desarrollar una empresa propia creada por ella misma para ofrecer servicios comerciales. Voy a dejar el link de la noticia del Debate aquí en la descripción para que podáis acceder y ver las facturas y otras evidencias que se plantean en él, que podrían estar señalando que Begoña Gómez es culpable de las acusaciones que se vierten sobre ella. Pero bueno, hasta ahora todo esto son solo presunciones. Ella no es aún culpable de nada. Ella es una presunta culpable. También es presunta culpable de tráfico de influencias, como dijimos. Se puede ver y se puede demostrar que Begoña Gómez también tenía un mail gubernamental, un mail que era propiedad de la Moncloa, del Estado. Además, la UCO también demostró que Begoña Gómez era una intermediaria clave en el caso del rescate de Air Europa. Si Air Europa también le regaló incluso a Ábalos unas vacaciones por su gran gestión. Es bastante de traga todo esto, ¿no? Y podéis buscar datos por todos lados, podéis buscarlo por todo internet. Podemos ver declaraciones de Aldama, podemos ver investigaciones de la UCO, podemos ver cartas de recomendación, facturas, firmas de Begoña por aquí y por allá. Podemos ver un montón de fuentes, un montón de evidencias que podrían llegar a hacerte pensar que Begoña Gómez no es presunta delincuente, sino que es una delincuente de facto. Y si todo esto es cierto y al final acabamos viendo a Begoña Gómez realmente condenada en firme por las acusaciones que ha hecho el juez Juan Carlos Peinado sobre ella. El mismo día 24 de abril, el mismo día que se inició la investigación de Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, Pedro Sánchez se fue 5 días de reflexión. Y antes de irse, nos dejó una carta explicándonos por qué. Voy a leeros 3 párrafos de esta carta. 3 párrafos. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre el asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña no defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer
unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. Ha llovido desde entonces. Begoña Gómez ha sido llamada a declarar en muchas ocasiones. El 5 de julio de 2024 fue llamada al juzgado a declarar y no lo hizo, a petición de su defensa. Dijo que no fue notificada adecuadamente. El mismo 19 de julio, que era cuando le tocaba ir a declarar de nuevo, se acogió a su derecho a no declarar. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. El 22 de julio también se llamó a Pedro Sánchez a declarar. Y adivinad qué, no fue. Se acogió al derecho de no declarar contra su cónyuge. Por lo tanto, esto que decía Pedro Sánchez, de que iba a esclarecer todo el asunto, como que no. La verdad es que no habéis sido muy transparentes con nosotros. Más adelante, Begoña Gómez sí que fue a declarar. Pero esas imágenes no son públicas. De hecho, se montó un operativo completo para que no se acercara ninguna cámara. Incluso Pedro Sánchez quería declarar por carta. Era patético. Y ahora voy a leer dos párrafos que me parecen una locura viniendo del presidente de España. No soy un ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal. Ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento. Una opción política progresista respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. El otro párrafo que quiero leer junto a este es este de aquí. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es tratar de deshumanizar y deslegitimizar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. En este párrafo Sánchez nos está diciendo dos cosas: que su mujer es inocente y que las acusaciones que se vierten sobre ella son falsas. Por lo tanto, alguien está cometiendo un delito. La segunda cosa que está haciendo Sánchez es decir quién está cometiendo este delito. El señor Feijóo y el señor Abascal. Y acusarles de un delito sin pruebas es una cuestión muy grave y muy poco profesional. Pedro Sánchez dijo que había una campaña de acoso contra él. Pero, ¿lo que habéis hecho con Peinado? ¿La querella de Begoña Gómez por revelación de secretos a Peinado? ¿La denuncia por prevaricación de Sánchez? El PSOE como institución, como organización, envió un comunicado en el cual acusaba a Peinado de cometer prevaricación. La Fiscalía pedía que se aceptara la querella de Pedro Sánchez contra Peinado por prevaricación. Incluso la Audiencia de Madrid pedía a Peinado que acotara la investigación. Debido a las presiones del gobierno, de las instituciones del gobierno, el juez Peinado tuvo que abandonar el país. Quiero que os paréis a pensar la locura que supone esto. Es de país bananero. Es de país de pandereta. Las instituciones del gobierno son secuaces del presidente. Mirad cómo se refieren a Begoña Gómez en la televisión. Que entrar por la puerta principal de esos juzgados. No hay previsto ningún dispositivo especial de seguridad, aunque lógicamente al tratarse de la presidenta del gobierno pues es posible que se coloque. Y desde las entrañas del gobierno, los representantes del Estado. Pachi López. Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. Begoña Gómez no es mi presidenta. Yo no he elegido a Begoña Gómez. De hecho, ni siquiera elegí a Pedro Sánchez, que entró por la ventana al poder. Sois el ridículo, sois la vergüenza de este país y cuento los días hasta que desaparezcáis de mi vista. Y el sumum del ridículo, el nirvana del ridículo es toda la gente que os sigue. Estuvieron repartiendo pulseras de Free Bego en los actos del PSOE. Señores, hemos cruzado líneas. Y ojalá todo esto fuera una broma. Ojalá todo esto fuera una broma. Pero Begoña
la acusada por 5 delitos, es la mujer del presidente del Estado, el cual ha defendido a su mujer frente a las acusaciones y a la justicia de España, utilizando todo el aparato gubernamental a su disposición. Y la justicia es, como he dicho al principio del vídeo, el pilar de la convivencia pacífica. Si la justicia no se cumple, quedamos desamparados ante el caos, ante el desorden, ante la ley del más fuerte. Y estas leyes existen para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Y si no son nuestros representantes los que protegen nuestras leyes, deberíamos ser nosotros los que las protejamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero recordaros que todo aquel que se suscriba a este canal también se está comprometiendo a cumplir el contrato de esta comunidad. Dicho contrato lo podréis encontrar en la descripción de mi canal. Habrá un enlace el cual si pincháis os llevará al contrato de la comunidad Pizarro. Allí está bien explicado, pero es un contrato que solo tiene una cláusula: no votar al PP y al PSOE. Eso es lo que os pide este contrato. Es muy claro y es muy simple, y es lo que pretendo: crear una comunidad con un objetivo claro y simple. Un objetivo en común que nos lleve cada día más cerca al final de un sistema bipartidista corrupto que tenemos enquistado en las instituciones públicas de España. El PP y el PSOE llevan turnándose el poder desde la transición, únicamente para satisfacer sus objetivos personales. Y a ti cada vez te están privando más de tus libertades, con cada vez más leyes, y cada vez te sangran más los bolsillos, y tu capital es menos. Y están pagando los medios de comunicación para confundirte y ocultarnos la verdad. Y nuestras vidas cada vez cuestan más, y cada vez nos encontramos más problemas, y cada vez los problemas llegan a más gente, hasta que al final los problemas lleguen a ti. Si quieres acabar con todo esto y de verdad quieres un cambio para nuestro país y nuestra gente, únete a esta comunidad, suscríbete a este canal, forma parte de este compromiso. Y si ya eres parte de esta comunidad, vamos a acabar, vamos a expulsar a esta escoria de nuestro gobierno por una España libre.